no soy lo que me pasó. Lo que viví tenía un propósito mayor. ¿Cómo me atrevía a eso, no? Sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde vivir. Nunca tuve amigos o personas cercanas. Dentro de mí yo creía que había algo más. Yo creo que todo en la vida es una decisión, ¿no? Creí que por fin iba a tener un hogar, la casita y tú sabes, empieza la imaginación. Y un día ya no quise seguir viviendo eso y dije, ¿y si me voy de mi casa? Por huir del dolor, del sufrimiento, de todo lo que vivía. Es tu decisión si quieres seguir aquí o te haces responsable y sales y te encargas de arreglar tu vida. Y créate esta segunda oportunidad de ser feliz. Bienvenidos a un nuevo episodio más de la Red del Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Como siempre les pido un favor muy especial, ayúdanos a compartir, a suscribirte, a darle like para que esta red se siga extendiendo. Y hoy estoy muy contenta porque tengo una gran invitada que viene desde Los Ángeles. Marisol Tafoya, bienvenida a la Red del Podcast. ¿Cómo estás? Pues muy contenta, muy afortunada de estar compartiendo el día de hoy aquí contigo, así es que para mí es un honor estar aquí contigo el día de hoy. Para la gente que no te conoce, platícanos quién eres, a qué te dedicas. Pues mira, yo vivo en Los Ángeles, soy originaria de Morelia, crecí en Morelia, Michoacán. Tengo una agencia de seguros en Estados Unidos. Cada día trabajo menos en eso porque me gustó más la marca personal. Eh, Soy mentora Ujú. y terapeuta holística, escritora de 2 libros, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Y me gusta mucho acompañar a las personas en el proceso de sanidad interior, autoestima, amor propio. em, Cómo es vivir el proceso del duelo, la violencia doméstica. Entonces me encantó mucho eso de ponerme al servicio Ujú. y esa es la parte que estoy explorando más hoy día. Soy mamá de dos seres maravillosos, que es Julie y Alan. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Soy una mujer que aprendió a ser feliz, aprendió a vivir. Aprendió a ser feliz. ¿Qué es la felicidad? Esto, vivir. eh, Para mí despertar cada día me da felicidad porque digo, tengo una oportunidad más. Ujú. Gracias porque puedo hacer algo diferente. ¿Y por qué te lo digo? Porque yo era una persona que no sabía ser feliz, que no sabía disfrutar, que vivía en el pasado, que no sabía que era vivir en presente, no sabía que era la gratitud porque no habitaba en mi corazón. Y para mí eso es ser feliz, el despertar, el poder sonreír, estoy sana, tengo todo mi cuerpo que me funciona, tengo unos hijos maravillosos, hago lo que me gusta, eso es la felicidad. ¿Qué fue lo que te llevó a? ¿Cuál fue el Y mo el lo que te lleva a descubrir esto es cuando caes en ese hoyo negro, ¿no? Cuando caes a lo más profundo donde dices, ya no puedo caer más abajo, o sea, ya, después de esto, ¿qué sigue? pero, perdón que te La interrumpa, pero sí se puede caer más abajo. Yo tengo una frase en mi conferencia que dice: "Lo mejor de tocar fondo es que ya no puedes caer más. A partir de entonces, solo queda subir". Y la puse en mi primer conferencia, y cuando me fui preparando más y enfocando más en el tema de la salud mental, me dejó de gustar esa frase, ¿no? Y ahorita que me dedico a apoyar a padres de familia, les digo: "¿Y si ese fondo es la muerte?". No hay que dejar que nuestro ser querido toque fondo. Entre más vaya cayendo, más difícil va a ser el salir adelante. Y ojalá todos fueran como tú, que pudiste salir de ese fondo, pero hay gente que no sale. Yo creo que es una decisión. Para mí, en mi caso, yo tuve varios intentos de suicidio. Ujú. Estuve en un hospital psiquiátrico. Cuando me vi perdida en medio de tanta oscuridad, fue cuando decidí tomar la decisión de salir de ahí. Para mí, personalmente, yo decía, o sea, ya estuviste a punto de morir varias veces. ¿Qué más sigue, no? O sea, ni siquiera querer tu vida, Ujú. no querer despertar. Para mí eso fue, yo creo que una llamada de atención, el verme medicada, y decir: "¿En serio necesito
esto. Y eso fue el primer despertar, ¿no? El decir, quiero salir de este lugar. Porque pues también, o sea, fue como decisión, pero también me vi en esta parte de, te vamos a quitar tus hijos. Ujú, O sea, vas a perder la custodia de ellos, se los vamos a entregar al gobierno y tú te vas a quedar en este lugar. Es tu decisión si quieres seguir aquí o te haces responsable y sales y te encargas de arreglar tu vida. ujú, Entonces, para mí ese fue el decir, si quiero salir, si quiero vivir, eh, encontrar esa razón por qué aferrarte a la vida y desde ahí empezar a buscar ayuda, porque esa es la otra parte, ¿no? Que no estamos acostumbrados a pedir ayuda. ujú, No conocía la terapia, no conocía, o sea, nada de estos procesos de grupos de apoyo, nada de eso. Y eso fue lo que me ayudó a ver esa luz al final del túnel y decir, puedo pedir ayuda, hay opciones, eh, ¿por qué no empiezo a agradecer por lo que sí tengo? ujú. Porque pues sí tengo muchas cosas por las cuales agradecer. Y desde ahí empezó el camino de Marisol hacia qué más es posible. Ahorita dijiste que no eras feliz, ¿no? Que encontraste la felicidad. Y muchas veces las personas no entienden, por ejemplo, yo que tengo un trastorno que se llama límite de la personalidad, yo en mi infancia tenía todo para ser feliz. Buenos padres, buen nivel económico, estudiando en las mejores escuelas, el carita del salón, que tenía la chica que todo el mundo quería andar con ella, pero no era feliz. Ya atenté varias veces contra mi vida y la gente, pues muchas veces no entiende. Para la gente es, oye, ¿por qué vives así? Como si nos gustara vivir así, ¿no? Pero la gente no entiende que cuando estamos en esos momentos es muy difícil tomar diferentes decisiones. Y más cuando te la avientas solo, ¿no? Yo siempre le digo a los que apoyo, vamos haciéndonos el camino más largo, porque yo tomé una muy mala decisión en mi adolescencia que salió muy bien. Mi mala decisión fue, me enojé con mi psiquiatra y yo dije, de ahora en adelante yo solo. Y empezó un proceso, porque fue inmadurez de mi parte en aquella época. Un día me encontraba drogado, me encontraba alcoholizado, tuve un problema amoroso, me terminaron. Dije, si me voy a la casa, o atento contra mi vida, o arremeto contra mis seres queridos, que lo único que hacen es brindarme amor. Y levanté la mano por primera vez en mi vida para pedir ayuda. La busqué en su casa, no me quiso recibir, pero por mi madurez de aquel momento dije, de ahora en adelante yo solo. Ella me dijo, búscame en la tarde en el consultorio. Yo no sabía si estaba ocupada, si estaba con una persona apoyándola en crisis. No sé, o a lo mejor quería descansar, o a lo mejor yo no andaba en las condiciones como para que me atendiera. Entonces, fue una muy mala decisión que salió muy bien, pero pudo haber sido una muy mala decisión que hubiera salido muy mal. Y el proceso, yo estoy seguro que si hubiera seguido con la ayuda, hubiera sido muchísimo más rápido, sin tanto riesgo. Entonces, yo le digo a la gente, busca ayuda. Como dice el bueno Odín Duperón, que no sé si sea de él la frase, ir a terapia debería ser canasta básica. Sí, sí debería, pero bueno, en mi caso fue todo lo contrario a ti. Yo no sabía que existía la terapia o que existía psicólogos, o sea, ni idea de todo eso. Yo crecí en un ambiente muy hostil, Ujú, no crecí dentro de un hogar. Eh, Mis papás se separaron y yo estuve cuando tenía 3 meses de haber nacido, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha viví con una abuela, luego con la otra abuela, luego con mi mamá, luego a los 9 años decidí que ya no quería vivir con mi mamá y me fui a vivir a casa de mis tíos, ujú. hermana de mi papá. Me casé a los 15 años por huir del dolor, del sufrimiento, de todo lo que vivía. Porque, ¿qué vivías que te orilló a preferir irte? Primero que nunca tuve un hogar fijo. Ujú, Viví una temporada con mi abuela, luego con mi otra abuela, me voy con mi mamá. En ese tiempo fui abusada sexualmente, tenía 6 años. Eh, Como fue un proceso muy difícil porque no lo hablé con nadie, me lo tuve que callar. Y a partir de ese momento, pues mi personalidad cambió muchísimo. Una niña muy tímida, muy miedosa, no le gustaba hablar, lloraba mucho y me pegaban.
O sea, nunca me preguntaron qué me pasó, simplemente me pegaban. Eh, yo creo que sufrí mucha desconexión, fui muy rechazada y un día ya no quise seguir viviendo eso y dije: "¿Y si me voy de mi casa?". Como yo no tenía ese apego de papá, de mamá, de hermanos, de esto, no, nunca lo tuve. Y decidí irme a vivir con mis tíos, y pues todo muy bien al principio, éramos niños. Ya cuando empezamos a crecer, pues, empecé a sufrir abusos nuevamente, y pensé que casándome era la mejor solución. En ese momento, para mí era como mi salida de escape. Creí que por fin iba a tener un hogar, la casita tú sabes, empieza la imaginación, y pues fue todo lo contrario. Me casé con un hombre abusivo, sufrí mucho maltrato físico, verbal, emocional. ¿Él cuántos años tenía? Él era mayor que yo tenía 15 y él tenía 23, ¿okey? Entonces, sí había una diferencia de edad, pues, él prácticamente ya era un adulto. Ujú. Eh, decidí dejarlo contra viento y marea en aquellos años, o sea, era lo peor que tú podías hacer, ¿no? Divorciarte, separarte, ya no valías, tu valor como mujer se perdía porque eras dejada, divorciada y con un hijo. O sea, nadie se iba a querer hacer responsable de un hijo ajeno. Eran las creencias, y creo que todavía por ahí hay personas que siguen creyendo lo mismo, ¿no? Yo soy de los que no cree lo mismo. Ajá, hay Yo varios de que dicen yo conocí a mi mujer, a los 3 días era madre soltera, conocí a su hijo, y desde ese día hasta tenía año y medio. Desde ese día hasta hoy que tiene 15 decidí ser su papá. ¿ves? O sea, yo creo que sí los hay, sí hay personas que tienen una mentalidad diferente, pero sí creo que, hay muchos que no. Que son creencias, ¿no? Por Creencias. ejemplo, es que no es tu sangre. Sí. Yo me acuerdo que un muy buen amigo me decía: "Es que cuando tengas un hijo de sangre, vas a ver que va a ser diferente". Y le digo: "Te apuesto a que no". Y efectivamente, luego tuve una niña y no hay ninguna diferencia. Le digo, y es que no es la sangre, ¿no? Porque imagínate que de repente me salga que embaracé a una muchacha cuando estaba joven y nunca me enteré y me entero ahorita. ¿Lo voy a querer y voy a sentir amor por esa persona que no conozco? ¿Porque tiene mi sangre? No. Sí, es cierto. Es la convivencia, ¿no? Es el decidir. Yo creo que todo en la vida es una decisión, ¿no? Yo decido hacerme responsable de esta persona, yo decido amarlo, yo decido entregarle mi amor, mi protección y todo lo que necesite. O sea, es una decisión. Y cuando tú tomas la decisión, sea que lo vas a hacer o que no lo vas a hacer, pues es tu decisión al Ujú. final del día. Y nadie la puede cambiar porque es decisión propia. Pero sí, a mí eso era muy común que me lo decían muchísimo y lo viví. Al final del día, sí. ¿Cuánto tiempo duraste con esta persona? Muy poquito, como año y medio tal vez. Ujú. Volvemos al inicio, ¿no? Yo no sentía apego, no era apegada, huía. Dentro de mí siempre era el huir del Siempre en instinto de supervivencia. siempre, estaba muy pequeña cuando empecé a tener esos pensamientos, yo no quiero estar aquí, yo no quiero vivir esto. Dentro de mí yo creía que había algo más. Y cuando decido separarme, pues, sí me separé y me fui de ahí, pero desde la culpa, ¿no? Todo esto es mi culpa, yo lo provoqué, yo lo elegí, es mi culpa que me golpee, que me maltrate, pues es mi marido. Y seguía repitiendo esos patrones, ¿no? Porque entendí que cuando tú no sanas, pues lo vas a repetir, Porque estás buscando la felicidad fuera. porque estás buscando el amor que no tienes para ti misma. En mi caso, yo no sabía qué era el amor, nunca tuve esa cercanía de un abrazo, de un beso, de te quiero, te amo, eres inteligente. Todo lo que te pudieron haber dicho tus papás como primer amor, pues Ujú, no lo tuve. Entonces, para mí el amor era buscarlo en las parejas, ujú. pues porque no sentía amor por mí misma, no tenía confianza personal, y era más fácil mirar hacia afuera que mirar hacia adentro, ¿no? No tenía esa conciencia. Entonces, pues sí, fue como complicada toda mi adolescencia, pues porque ya era mamá. Ujú. Ahora ya no nada más era yo sola, sino pues mi hija. Y era ahora Una niña con otra niña. nos poníamos a llorar. Yo me ponía a llorar con ella. O sea,
yo la veía y me ponía a llorar porque no sabía si le dolía algo, si ocupaba algo, si tenía hambre, qué tiene, no sé, a quién le preguntas, no sé, me ponía a llorar con ella. Me dio depresión postparto, lo cual yo no sabía que era eso. La pasaba llorando, no dormía. Yo la veía y decía, ¿y qué hago? Pues la acuesto y no te quiero verlo, no sé qué quiero hacer. O sea, una confusión total. Y en ese momento tú estás alejada totalmente de tu familia. Lo que pasa es que mi esposo no me dejaba salir. Ujú. Eh, Él tenía sus ideas y decía que no tenía nada que salir a la calle. Mi tía vivía cerca, pero pues ella tenía sus quehaceres, sus cosas. Iba de vez en cuando a visitarme, pero iba y me veía y se volvía a ir. Entonces, pues mi única familia inmediata era ella. Nunca tuve amigos o personas cercanas más que ella. Mis primas, pues cada quien con sus cosas. Entonces no era esa cercanía de tener a alguien con quien hablar, con quien platicar o a quien preguntarle. No, no había. No tenía esa red de Ujú. apoyo. Y te separas de él. ¿Y qué viene? Una parte- ¿Ya todo fue felicidad? No, todo lo contrario. O sea, sin trabajo, sin dinero, sin un lugar donde vivir y con una hija en brazos y una mochila, pensando, pues, ¿dónde vamos a dormir? ¿En qué momento fue que tomaste la decisión de decir, sabes qué, me voy de aquí? Porque, mira, él decidía a qué horas comía, a qué horas me dormía, si me bañaba, si no me bañaba, él decidía todo. Estaba cansada. Me sentía, en mi pensamiento yo decía, él es capaz de matarme. Ujú. O sea, yo lo veía como con un trastorno muy fuerte. Y pues yo ya no quería que me pegara. Y yo ya no quería que me abusara. Porque él decía, pues soy tu marido y vas a hacer lo que yo quiera y yo te mantengo, yo te doy de comer, ¿sabes? Todas esas cosas. Y, y yo no quería hacer lo que me pedía. Y un día se me hizo fácil decir, ya no quiero más. Se fue a trabajar y aproveché y me salí. Fue difícil porque pues verte sola otra vez con una niña en brazos. em, Encontré un lugar donde me cuidaban a mi hija mientras trabajaba. eh, para que no anduviera conmigo, vagando. Yo tenía una vida muy mochilera, ¿no? Eh, Difícil, antes no lo veía. Yo creo que el instinto no me dejaba ver el peligro en el cual vivía. Nunca vi que había ese peligro hasta hoy que digo, ¿cómo me atrevía a eso, no? Y es que aparte de la edad tampoco no ayudaba mucho. Recuérdate que no está totalmente formado el lóbulo frontal, eres una niña. Era una niña. Y ya sabes, no se miden los Queriendo ser riesgos. mamá y queriendo ser adulta cuando no estaba preparada para ser Ujú. adulta, tomando responsabilidades que a mi edad no me correspondían todavía. ¿Y en dónde viviste en ese tiempo? ¿Dónde me dejaban? O sea, pedía posada. Eh, Les decía, dame chance, ¿no? De dormir aquí hoy. Solo por hoy. Sí, sí. En un rinconcito. Hasta que empecé a juntar dinero para poder rentar mi propio Ujú. espacio. Un cuartito. En ese inter, ¿cómo generabas dinero? Pues es que siempre ibas, bueno, en aquel tiempo era más fácil, ¿no? Tocabas y te ayudo a limpiar tu casa, necesitas un mandado. Sí, ven a limpiarme mi casa, ven a, o sea, de una manera o de otra se generaba ese ingreso diario por lo menos para comer. Ujú. Cuando ya tuve un lugar donde me cuidaran a mi hija, sí, entonces ya apliqué para un trabajo más formal. Empecé a trabajar como en diferentes lugares, trabajé en una tienda de novias, limpiando casas, donde había, donde había ¿No trabajo. caíste en las adicciones en esos? En aquel tiempo, fíjate que no, yo fumaba. Ujú. Desde ese momento yo fumaba muchísimo, porque era más barato comprar cigarros que comprar comida. Ujú. Y fíjate que yo creo que Dios me ama mucho porque con ese entorno sí me ofrecieron, había de todo, pero yo siempre tuve claro algo, si me gusta y no tengo dinero para comprar, ¿qué voy a hacer? O sea, todo el tiempo tuve ese pensamiento, o me van a poner a vender, o me voy a tener que prostituir, o voy a tener que hacer algo para sacar dinero de Ujú. aquí. Nunca quise, nunca, nunca, no tomaba alcohol porque decía, si tomo, o sea,
pasaba la noche donde sea, ¿no? Entonces tenía que estar cuerda. Fue mi instinto todo el tiempo que no tuve un hogar fijo, el no caer. Y me juntaba con puros hombres, para que me cuidaran, ¿no? Y yo tenía puros hombres amigos porque decía, ustedes me van a cuidar, ustedes me van a proteger. Yo soy como su hermana y me los trabajaba, o sea, yo soy como su hermana y así como cuidas a tu hermana, así me vas a cuidar yo. Y cuando es que alguien se quiere pasar de listo, salen ustedes al rescate y gracias a Dios siempre estuvieron conmigo. O sea, sí fue así. Sí, y se robaban la comida de su casa y me llevaban de comer. Eso fue una parte que ahora me da risa, ¿no? Pero hubo una semana, a mí me prestaron una casa en Obra Negra para que viviera. Ujú, Y pues obviamente no tenía muchas cosas, pero pues tenía un lugar seguro donde por lo menos dormir. La condición era de que yo tenía que ayudar a la construcción. ujú, Cuando estas personas que eran las dueñas iban y construían algo, pues yo era su chalán, ¿no? ujú. Y pues decía, está bien. Entonces, hubo una semana que no conseguía trabajo, ellos se habían ido de vacaciones y no tenía comida, pues no tenía nada. Y pues lo único que hacía era dormir. O sea, entré como en un estado de debilidad muy grande, que me quedaba dormida todo el día y despertaba y solamente me bañaba como para despertar un poco, tomar agua y me volví a dormir. Y me recuerdo que ese día, como al cuarto día, van y me tocan. Y yo no tenía ni fuerzas para levantarme a abrir, ¿no? Me dicen, es que no ha salido, que no sé qué. Y me recuerdo que dijo, ahorita no está nadie en mi casa. Y mi mamá ya hizo de comer, ahorita va a traer comida, me va a robar la comida de mi casa. Y luego ya le llama al otro, y tuve a comprar una coca, y tuve a traer, y entre todos, o sea, me dieron de comer. O sea, muchos ángeles tenías ahí. Muchos. Y era como, ¿ya comiste? Pues voy a esperar que todos se salgan o que todos se duerman para traerte un taco. Y así viví, ¿no? Hasta que por fin ya empecé a tener un trabajo más fijo, empecé a ahorrar el poquito dinero y empecé, pues de ahí empezó todo ya después. Muy difícil, claro que sí, porque pues es difícil empezar en un entorno donde pues no tienes a quién pedirle ayuda. Éramos puros niños, o sea, supuestamente yo era la adulta porque tenía ahí mi hija, ¿no? Pero Ujú. todos teníamos la misma edad, 14, 15, 16, 17 años, éramos puros niños. Pero que en ese momento fueron, pues, esos ángeles, ¿no? Que no me dejaron caer. ¿Cuánto tiempo te aventaste así? Como 1 año y medio, 2, por ahí. Para más o menos acomodarme me tardé 2 años. En el aspecto de tener un lugar decente, ¿no? Donde ya tenía mi camita, ya tenía mi estufa, ya tenía mis cositas. En ese tiempo no fue los intentos No. suicidas. El primero fue cuando estaba casada. Me sacó Ok. esa parte. Cuando estaba casada, dentro de toda esta crisis que me dio, fue cuando tuve el primer intento. Eh, Me sentía muy cargada. Fue de allí cuando entendí que algo estaba pasando porque no tenía claridad mental. Es como que se me vinieron muchas cargas de la infancia. Haz de cuenta como si, no sé si alguna vez te pasó que te empiezan a llegar esos clips de cuando te pegaban, de cuando llorabas, de cuando nadie y así se fue haciendo más grande, y dije mi esposo me decía: "Pues si a nadie te quiere, a nadie le haces falta". Y yo decía: "Pues sí, sí es cierto. Si me muero, pues a nadie le va a importar, ¿no? Dejo de estorbar, de incomodar y, pues, total". Y me corté las venas. Obviamente, pues no lo logré, pero sí entendí que, pues, que estaba sola en el viaje, porque me recuerdo que yo le decía a mi tía, pues, que yo ya no quería vivir con él, que me pegaba, que era malo, que, pues, que le tenía miedo. Decía: "Pues es tu marido, es tu marido. Ujú. Te debes a él, tienes que regresar, Como antes. como antes, Pégame, pero no me dejes. mientras tengas techo y comida". Ujú. Esas eran las palabras, ¿no? Mientras tengas techo y comida, pues ni modo, mi hija, es tu esposo, tienes que obedecerle. Con el tiempo se calman, con el tiempo se les va quitando. Con eso te das cuenta, pues, que era tan normal vivir en abuso, la violencia doméstica era tan normal
pues que nadie se extrañaba de que te pegaran, porque pues a todas les pegaban, o sea, ¿tú quién eres para que no te peguen? ¿Me entiendes? Entonces era como difícil y yo decía, pues si vengo huyendo de tantos golpes, de que me peguen, de que no sé ni por qué me pegan, Ujú, ¿sabes? O no sé ni por qué me pasa todo esto. Y fue allí cuando tomé la decisión de dejarlo, dije, o lo voy a volver a intentar, ujú. o él me va a matar. Cuando lo intentaste, te encontraron Sí. y por eso no se logró el objetivo. Yo siempre digo que las personas que atentamos contra nuestra vida no es que queramos morir, lo que queremos es dejar de sufrir, ¿no? Y ahorita me dijiste que en esos momentos no tenías claridad, ¿no? Y es lo que pasa, ¿no? Se nos nubla la vista y vemos como única alternativa para ese sufrimiento el atentar contra nuestra vida y no nos damos cuenta de toda la gama de posibilidades que puede haber. Pues no, porque estás en un estado donde no ves, solamente quieres dejar de sentir lo que estás sintiendo, de que ese sufrimiento, ese dolor, esa angustia ya no esté, desaparezca, y crees que la muerte es dormir y no volver a despertar, ¿no? Ujú. Me voy de aquí y me olvido de todo lo que pasó y que los que se quedan se hagan bolas, ¿no? Yo ya no estoy. En ese momento, cuando decidiste, ¿qué pensaste con tu hija? No pensé, ¿No pensaste? no pensé. Yo lo único que pensaba es que yo le hacía más daño quedándome, porque no era capaz de cuidarla. Yo creía que alguien la iba a cuidar mejor que yo, que se merecía algo mejor que yo, que no me merecía como mamá, ¿sabes? O sea, no es que yo no me importara, sino yo pensaba que le hacía daño quedándome, porque yo me ponía a llorar y yo no sabía qué hacer con ella. O sea, de verdad, yo O sea, tú estás tomando la mejor decisión para ella. sí, yo la veía y me ponía a temblar, la cargaba y o sea, me temblaba todo el cuerpo, la quería abrazar y sentía que se me iba a caer, o sea, es un pánico Ujú. ¿y si le hago daño? ¿Y si la lastimo? Porque no eres consciente de lo que está pasando en tu entorno. Y te comentaba esto porque yo me empecé a dedicar a apoyar a las personas. Yo publico mi libro, empieza a contactar mucha gente, ¿no? Y yo al principio decía: "Oye, yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, te puedo ayudar desde mi punto de vista y cómo yo le hice". Y la mayoría de las respuestas era: "Ya estamos hasta la madre de especialistas que no nos entienden". Entonces, empecé a apoyar a las personas y yo terminaba canalizando con el profesional de la salud mental, y así entender la importancia, ¿no? Pero un día me contactó una persona para decirme que se quería suicidar y que lo tenía todo preparado. A él ya lo había apoyado anteriormente en una crisis suicida. Después de hablar conmigo, sus últimas palabras fue: "Cuídate, sigue teniendo éxito y sigue dando esa luz", y se quita la vida. Me entero a los días por su hermana, porque todo fue vía Messenger, y vio la conversación que tuve con su hermano, en el cual yo había estado haciendo todo lo posible por hacerlo cambiar de parecer, ¿no? Entonces, yo ya me había preparado mentalmente para saber que a lo que me dedico hay mucha probabilidad, o no, o existe la probabilidad, no mucha, pero existe la probabilidad, porque mucha gente, por ejemplo, llega conmigo con el mismo trastorno, con problemas fuertes para que los apoye. Y un día me contactó una mamá para decirme que se quería suicidar, pero era mamá de 2 hijos, pero primero se iba a deshacer de los hijos y luego iba a atentar contra su vida, porque en su mente ella estaba haciendo lo mejor para ellos. Decía: "Es que si los dejo, Ujú. va a vivir un infierno". Entonces, yo no la juzgué, no la critiqué, porque entiendo que su mente no estaba funcionando bien en ese momento para tomar una decisión con mayor claridad, ¿no? Afortunadamente, logré sacarla de la crisis y no pasó nada, pero ahí sí me pegó, porque en el momento dije: "Yo me había preparado para el caso de un adulto que quiera Decide. que decide, ¿no?". Pero el saber que iban a ser 2 niños, dije: Que estaban "Chin". tomando una decisión, ¿no? Sí, ahí sí me Sí. pegó. Fíjate que he escuchado mucho estos casos donde sí ha pasado. eh, He conocido personas no tan cercanas a mí, pero que sí las he conocido y que sí he tenido esa cercanía.
y que han intentado y que lo lograron, ¿no? Ujú. Y que lograron el objetivo de quitarse la vida y de quitarle la vida a los hijos, pero también me tocó ver a quien lo hizo y ella quedó viva. Ujú. Y Y los qué fuerte. sí fallecieron y ella está cumpliendo una condena en la cárcel. Esto pasó en Los Ángeles. Y cuando yo Condena física, y si no se trabajó la condena mental, ¿no? De esa carga. No, es que, ¿cómo puedes vivir con eso después? O sea, Ujú. mi primer pensamiento dije: "Dios mío, ayúdala". O sea, imagínate el remordimiento, la carga de conciencia, ahora con claridad de lo que sucedió. Ujú. Eh, a mí me rompió ese caso, la verdad, lo Ujú. seguí un poco de cerca y me rompió porque dije: "Los niños como quiera ya no están sufriendo", ¿no? Pero, el seguir viviendo con esta culpa Ujú. es demasiado grande, demasiado. Yo no puedo imaginarme el dolor que está viviendo esa mujer. O sea, pagando una condena, más aparte con la culpabilidad, más aparte el remordimiento y que está vigilada de que no lo va a volver a intentar. Ujú. Y va a tener que vivir esa condena aquí. Es fuertísimo ese tema. Nunca la juzgué, siento compasión del dolor que estás viviendo, porque no me lo puedo imaginar. Y yo siempre digo, ¿quiénes somos para juzgar? Para eso están las autoridades. Ya la autoridad ya juzgó, pero nunca, no estamos en el cuerpo de la persona para saber por qué toma esas Todo lo decisiones, ¿no? Y obviamente de su salud mental y emocional también no estaba bien. Por ejemplo, a mí un día me dice un amigo, oye, Eri, tengo una amiga que tiene una hija con el mismo trastorno que tú. ¿La puedes ayudar? Claro, le digo, pues ya sabes que a eso me dedico. Le pasó mi contacto y nunca me contactó. Ya al tiempo me lo topo y le digo, oye, ¿cómo le fue a tu amiga con su hija? Y me dice, ¿qué crees, Eri? La entregó al DIF porque no pudo. Entonces, no la juzgo porque sé que también ella venía de un proceso de separación, donde emocionalmente y de su salud mental no estaba 100%. bien. Lo que digo, chin, pero ¿por qué no me buscó? A lo mejor le hubiera hecho ver que había otras posibilidades, ¿no? Pero pues no pasó así y no la juzgo. Yo creo que al final del día todo tiene un propósito de ser y dentro de este camino todo es perfecto. A mí me costó mucho trabajo entender eso, ¿no? Entender que lo que viví tenía un propósito mayor, que ya no lo veo desde ese lado de me hicieron o viví o soy la víctima de esta historia, sino desde la parte heroína de decir, logré salir de ahí. Tengo una vida donde hoy puedo acompañar a otras personas. Si yo no hubiera vivido todos estos temas, no solo ir Ujú. a acompañar a alguien, Claro. porque no es lo mismo leer un libro, prepararte teóricamente, que vivirlo, procesarlo, salir de ahí, tener herramientas y ahora estar acá. Pero todo tiene su propósito o nosotros nos creamos la historia de que es nuestro propósito para salir de ahí. Yo creo que al final del día, para mí personalmente, esto es mi percepción, creo que el propósito es mi propósito de vida. Ujú. Eh, Pero, ¿tú crees que viene de un Dios sí, yo creo en ese Dios. propósito? Sí, definitivamente yo creo en Dios. Y te digo porque también estuve enojada con él y me peleé con él y no quería saber nada de él y era una lucha de no quiero nada de ti. Em, pues porque estaba en mi derecho, estaba en mi Ujú. dolor yo lo veo como tu papá, de estoy enojada y no quiero saber nada de ti porque es mi dolor Ujú. y quiero vivirlo así, ¿no? Yo te lo comento porque, bueno, a veces fue muy complicada. Varios intentos de quitarme la vida. Me estrellé en 2 ocasiones contra un poste, me metí a una casa con todo y carro, me salí de la carretera 160 y quién sabe cuántas vueltas quedamos, llantas para arriba, conductas de riesgo infinidad de veces, años manejando en estado de ebriedad y nunca me pasó nada, ¿no? Hay gente que se cae en la regadera y ahí queda.
Entonces yo siempre decía, para algo tengo que estar aquí, para algo tengo que estar aquí. Cuando se me ocurre lo del libro, dije, para esto estoy aquí, para ayudar. Pero yo siempre digo, realmente no sé si sea mi propósito o yo me generé ese propósito para seguir adelante y seguir cambiando y ayudando a las personas. Al final del día, cualquiera de los dos es válido. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es lo que está ayudando a ser una mejor persona, más consciente, más presente, y también eso mismo te ayuda a ponerte al servicio de otros que necesitan esa claridad, esa ayuda, esa palabra, ese consuelo, lo que sea que les puedas aportar en ese momento. Y yo creo que sí es un propósito de vida. Se nos olvida cuando venimos acá, nos distraemos y hacemos un montón de tonterías, pero lo más importante es cuando recuerdas y vuelves al camino y empiezas a aplicar lo que sabes. En mi caso personal, por eso yo digo que eso es de Dios, no había manera que yo estuviera acá. Ujú, Las probabilidades eran muy pocas, porque pude haber caído en adicciones, haber caído en la prostitución, como me decían, no sabes hacer nada, lo único que vas a caer, y no lo hice, ujú, ni caí en nada de eso. Em, yo no fui a la escuela, te cuento, yo, pues como no tenía un hogar fijo, no fui a la escuela. Soy escritora. ujú, O sea, ¿cómo te explicas, no? De una polaridad a otra polaridad. No tenía educación, no me eduqué de grande. eh, yo no tenía este don de palabra ni de saber expresarme. O sea, yo no sabía expresarme. Entonces, todo esto que ha pasado es, ¿qué dices? Pues es Dios, ujú. porque no había manera. Llego a Estados Unidos, me voy a Estados Unidos. No había manera de que yo tuviera una agencia de seguros, ni tenía documentos. O sea, todo esto esta primera parte de tu historia fue aquí en México. Sí. Todavía no te ibas a Estados Unidos. Ok. No, yo me fui a los 20, Mm. cuando tenía 20 años. Duraste ese año y medio hasta que ya empezaste a tener más dinero para ya rentar algo. ¿Y qué vino ya después de ahí? De ahí, pues, empecé a trabajar más en forma. Un día me invitan unas amigas que estaban viviendo en Houston: "Vente para Estados Unidos, acá te va a ir bien, nosotros te ayudamos, te prestamos dinero", y chalala, chalala. Yo dije: "¿Y por qué no? ¿Por qué no? A lo mejor me va mejor, a lo mejor puedo, estar más tiempo con mi hija, a lo mejor gano mejor, y empiezo de nuevo una vida de ceros". Y total que tomo la decisión y digo: "Pues sí, me voy para Estados Unidos". Eh, Planeé ese viaje, decido irme. eh, un viaje difícil, crucé por el desierto, eh, 3 días caminando, o sea, un proceso duro. Al final de cuentas llego a Phoenix y duro 4 meses ahí porque no me mandan a mi destino. ¿Un proceso duro por el cansancio de caminar o hubo eventos? Es ver muchas cosas que tú no te imaginas que pueden suceder. Ver a la gente llorando: "Déjenme aquí, ya no puedo más". Niños con hambre, sin agua, con sed, desesperados, una crisis emocional, porque no es nada más que estás caminando, o sea, estás en el desierto, Ujú, no hay para dónde. El verte, o sea, tirada en el piso, esperando a ver qué va a pasar, eh, durmiendo uno con otro como en el lirita para darte calor humano, pues, porque no hay cobija, no hay almohada, no hay nada, o sea, estás en el piso, literal. ujú. eh, Caminando en el calor extremo, porque en el día hacía demasiado calor y en la noche un frío que te congelabas. No es fácil verte ahí y decir: "Me puedo morir aquí". ¿Y fue fácil para ti tomar la decisión de decir, voy a No sabía aventarme? lo que era. No sabías. Claro Otra que vez no. no medía los Me dice, riesgos. es que cuando te dicen: "Vente", es bien fácil, es bien bonito y acá vas a ganar en dólares, pues tú te vas con esa idea, ¿no? Pero nadie te cuenta el proceso. O por lo menos a mí nunca me lo contaron. Vas a caminar, es mucho camino, puedes morirte, se te puede acabar el agua, puedes deshidratarte. O sea, ¿me entiendes? Encontrabas víboras, o sea, en la noche te duermes en el piso con el peligro de que ¿Y ibas con todo y tu hija? no, sola, No, sola. ¿Tu hija con quién sola. se quedó?
Se quedó con unas monjas que me la cuidaban. Ok. ¿Y no fue para ti difícil ese proceso de tener que separarte de tu hija Sí, y irte? pero quería un destino diferente. Y cuando a ti te dicen, esto es lo que tú necesitas para que puedas tener a tu hija y vivas mejor y puedas estar mejor económicamente, con más oportunidades. Y no, tenía 20 años, voy a cumplir 20 años, o sea, no piensas en muchas cosas. Y la dejé por lo mismo, porque dije, quiero ver primero cómo es. Ujú. No lo voy a arriesgar por el desierto. O sea, ¿Cuántos años ahí tenía tu hija? en aquel tiempo ella tenía como 4 y 2, o sea, jamás en la vida lo hubiera arriesgado. Dentro de mi inconsciencia tenía un poco de conciencia, ¿no? Y quería ver que la iban a pasar, pero por la línea, sin problemas, o sea, y así sucedió. Eh, pues no logré mi sueño americano, te cuento. Salí embarazada de esta persona que era el coyote, contra de mi voluntad. Y dije, pues no tengo dinero, no tengo trabajo, no, ¿qué voy a hacer acá? Y me regresé a Morelia, pero ahora embarazada. Y si me O sea, criticaban tanto por un... nunca te cruzó. No, o sea, llegué a Phoenix, pero nunca me mandó a mi destino, Ok. que era Houston. Te tenía con él y escapaste ahora de él. Me escapé de él. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con 4 meses. ¿Y cómo fueron esos 4 meses? Difíciles porque estaba desesperada, pero no hubo violencia. O sea, yo nunca lo asocié como algo tan pésimo, tan malo, Comparado con lo que habías vivido. comparado con lo que yo había vivido, porque pues sí estaba encerrada en un apartamento, no hablaba con nadie, no podía salir, porque pues a dónde salías, ¿no? O cómo te comunicabas si no hablaba el idioma. En aquellos años era rarísimo que se hablara el español como ahora, Ujú. y sin dinero. Entonces era como, logré salir de ahí porque pues soy muy observadora y empecé a observar los movimientos, empecé a ver cuándo iban, a qué horas iban, cómo podía contactar a la que se encargaba de llevar a las personas al aeropuerto, me hice su amiga. O sea, estabas en contra de tu voluntad ahí. Sí, sí, pues yo no quería estar ahí, yo quería irme a Houston, que era mi destino final con mis amigas que me estaban esperando, poder trabajar, juntar dinero, mandar por mi hija. O sea, yo tenía un plan, Ujú. el cual pues no se llevó a cabo. Al final de cuentas me regresé a Morelia, tuve mi hija allá. em, Se me hacía muy difícil. Ahora tenía que mantener a 2 niñas. Ninguno de los papás me ayudaba, ninguno se hizo responsable, ninguno fue capaz de decir, pues aquí está, ¿qué necesitas? O no yo, sus hijas, ¿no? Ujú. Entonces era pues cada vez más difícil. Entonces decido venirme, pero ahora por mi parte a California, pero ahora con mis hijas. Y pues desde ese momento que me vine hacia California, lo logré, me estabilicé. Pero fue igual cruzar Sí, así. yo. Las niñas sí cruzaron por Ah, otra ok. línea. Sí, yo sí, por el desierto. Pues porque en aquellos años era muchísimo, muy fácil cruzar a un niño pequeño. Eran otros tiempos, ¿no? Ahora no lo intenten. Pero pues logré llegar, estabilizarme con el tiempo y hasta que sucedió lo de la muerte de mi hija Brenda, que fue en California. Tu hija Brenda era la mayor. Mm. Eh, Ahí empezó pues otra vez esta noche oscura. Ujú. ¿Qué fue lo que pasó? Un accidente. eh, no voy a dar muchos detalles de eso. Ujú. Simplemente se ahogó en un lago. Ujú. eh, y no pudimos hacer nada por ella. Entonces allí empezó otro proceso de duelo, desde la culpa, desde no quiero vivir. Ahí viene el segundo intento de suicidio. ¿Por qué? Porque pues ya traía demasiada carga, no tomaba ayuda, no tenía terapia, me dediqué a trabajar, trabajaba muchísimas horas, pues para poder sacar adelante los gastos, mis hijas, y nunca tuve esa red de apoyo, no buscaba ayuda, Ujú. la verdad, o sea, nunca busqué ayuda, no había tiempo para eso, había tiempo solamente para trabajar
y pagar biles. Era Ujú. lo único que había en ese momento. Eh, Ahí fue cuando viene este intento de suicidio nuevamente. Ahí sí caí en el alcoholismo. No encontraba la salida, no encontraba, estaba muy cansada, agotada, tanto trabajo, tantas obligaciones, tantos procesos, y no ves otra salida, ¿no? Y yo quería como olvidar, adormecer el dolor. Sí, Piensas que el anestesiarte. alcohol te va a sacar de ahí, ¿no? Y todo lo contrario, porque más te hunde, más vergüenza, más culpa, más grande se ve todo. Piensas como que el dolor se te va a ir, ¿no? Es cuando más lo sientes, cuando más ves tu oscuridad, ¿no? Y para que al día siguiente vuelvas a la misma situación, a la misma culpa, al mismo remordimiento, y es un ciclo que no sale. Me metí en relaciones, de abuso, pero ahora porque pensaba que lo merecía, que, pues, no valía nada, que total, ¿qué más da? Y de eso nace mi otro hijo, que es Alan. Viví violencia doméstica, pues, muy fuerte. Terminó en un shelter. Un shelter es un refugio de emergencia para mujeres, donde estuve viviendo 1 año. Allí conocí la terapia, ahí conocí los grupos de apoyo, ahí conocí que no era la única persona que vivía este tipo de violencias. Me sentí por primera vez comprendida, donde no minimizaron el que me golpearan, donde sí me entendían que no era normal, Ujú. y empecé a ver como, oh, no soy la única persona que vive esto y me entienden. Mis hijos empezaron a tomar terapia. Y desde esos años hasta el día de hoy sigue en esa terapia, ¿no? De canasta básica, no porque tengan un proceso, sino porque es normal tener un psicólogo con quien hablar, Pa' mantenimiento. para quien vivir procesos, Ujú. ¿no? X proceso que no es que sea de vida o muerte, pero deberíamos de tener esa cultura, ¿no? Como, pues, tener a alguien con quien hablar y con quien compartir ciertas cosas que no le contarías a otra persona. O por X razón, lo que sea, o simplemente el el punto de vista diferente al tuyo, ¿no? Diferentes puntos de vista en una situación para encontrar la mejor respuesta a lo que esté sucediendo. Y de ahí empezó, pues, este camino de empezar a ver lo que sí tenía. Ahí fue cuando empezaste a conocer la felicidad, Cuando o tomé o la empezó el decisión proceso. cuando tomé esa decisión de decir, el día que murió mi hija Brenda, mis 2 hijas estaban juntas, Ujú. pudieron haber muerto las 2. Y le di gracias a partir de ese momento a Dios, de decir: "Gracias que me dejaste una con vida". Eh, Tal vez si no hubiera estado Julie, yo no estuviera tampoco acá, porque lo hubiera intentado hasta que lo hubiera logrado. Ujú. Empecé a ver que sí tenía por qué vivir, que eran mis hijos. Me aferré al amor de mis hijos con todas mis fuerzas para, para amar la vida, para tener una razón por cual levantarme todos los días, para dejar el alcohol, para dejar esas, relaciones abusivas. Me dediqué a educarme, a sanarme, a irme a todos los procesos que me recomendaban. Tu niña interior, vete a sanar papá, vete a sanar mamá, vete aquí, vete allá. Todo lo hacía. Todo lo que a mí me decían que hiciera lo empecé a hacer. Y no cuestionaba, esto me va a ayudar, sí, cómo no. Esto me va a ayudar, sí, cómo no. Y de ahí empecé y hasta el día de hoy sigo en mentorías, tengo mis mentores, mis coach, mi terapeuta, no he parado. El crecimiento personal para mí fue lo que me ayudó a ver esa luz, a entender que sí hay opciones, que sí hay personas buenas. Empecé a ver a las personas no por lo malo, sino por lo bueno, Ujú. porque yo a todas les veía lo malo. No sabía distinguir qué era bueno y qué era malo. Sí, cambiaste tu enfoque. Claro, porque, pues algo quiere. No necesito porque me vas a pedir Ujú. algo a cambio, ¿no? Estoy bien, no necesito tu ayuda, no quiero. Y aprender a decir, sí merezco que me Ujú. ayuden. Sí está bien recibir apoyo. Sí está bien, escuchar. Y sí está bien que alguien me escuche. Y empecé a ver todas estas cosas que me llenaron de gratitud del alma. Empecé a ver que quería que mis hijos no vivieran estos procesos, que merecían una mamá plena, presente. Y a partir de eso cambió mi relación con ellos totalmente.
Amo el proceso que tengo hoy en día con ellos. Tengo procesos, claro que sí. Sigo teniendo esos momentos difíciles, pero ahora desde la Se llama vida. o sea, Somos seres es emocionales. iluminado ni ascendido, no, sigo siendo terrenal, vivo en este plano y seguiré viviendo procesos, no soy un producto terminado. Sí, la gente a mí me dice, Eri, ¿tú ya la libraste? No, ni madres. Guardia arriba, porque si la bajo, los chingazos me entran, ¿no? Y el crecimiento personal, ya que te metes bien y te haces responsable de tu felicidad, quieres más y quieres más y quieres más y nunca acaba. Eh, para mí, yo algo que veo hoy día, y lo digo sin el afán, o sea, esta es mi realidad, esta es mi historia personal, no quiere decir que así sea todas las historias, pero yo digo, yo no tengo problemas, yo ya no tengo problemas. O sea, comparados a lo que vivía, o sea, veo la diferencia y esto, lo que pasa cotidianamente es, se puede Ujú. resolver. Y si no se puede resolver, pues lo suelto. ¿Y qué problemas puedo tener? O sea, que no estoy de acuerdo en ciertas cosas con mis hijos, no importa. Es normal, tenemos diferentes opiniones, diferentes formas de ver la vida, somos seres humanos en evolución y siempre va a haber procesos. La diferencia es que ahora ya no me engancho en eso. Aprendí a decir te amo, discúlpame, perdón, no quise decir eso, tal vez lo dije diferente y es lo que quise decir en realidad, cosa que nunca hacía anteriormente. O sea, si me equivocaba, nunca aceptaba que yo me había equivocado. Y algo que aprendí es, pues sí, muchas personas me hicieron daño, muchas personas me lastimaron, esa es la historia, pero ¿ya cuántas he lastimado yo? Ujú. ¿Cuántas personas hoy día están en terapia por algo que yo hice? ¿Cuántas personas he lastimado con mis palabras o con mis acciones? Y cuando ves lo que hacemos nosotros, dices, ay, ok, tengo que ser más consciente y no ir por la vida haciendo o diciendo cosas que puedan herir, puedan lastimar. Ser más consciente en lo que hacemos y cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos y tomar esa responsabilidad, ¿no? Eso a mí me ha cambiado la manera de ver las cosas, de ver los procesos y de ver a las personas. ¿Ya perdonaste a quien te lastimó? Sí, pero eso no fue lo más importante para mí. Para mí perdonarlos a ellos no fue importante. Para mí perdonarme a mí mismo fue lo importante. Es lo más difícil. Para mí lograr perdonarme a mí fue el proceso más difícil porque yo empecé por todos afuera, pero ¿y yo para cuándo? Y no es Yo empecé al revés. Primero me perdoné y después busqué a toda la gente que lastimé para pedirles perdón y pedirles su testimonio para el ir. No, yo empecé al revés. Quise perdonar afuera, pero ese no es un perdón real, porque no sabes qué es el perdón. Porque te perdono, sí, pero ¿desde dónde? Ujú. Y cuando te perdonas a ti misma, entiendes qué es el perdón verdadero y empiezas a ver a las personas desde la esencia que son. Hoy yo a cada una de esas personas les digo maestros de vida. Es difícil soltar, ver lo que sí pasó, que puedo sacar positivo de esta experiencia y decir, pues, si esto tuvo que pasar para que yo aprendiera, está bien, lo acepto, pero lo acepto desde mi amor, desde mi verdad y desde mi proceso y suelto. Eh, Ahora veo a esas personas que lastimaron alguna etapa de mi vida desde, son personas lastimadas, Ujú. heridas, y las personas heridas lastimamos y herimos a otros. Entonces, empiezas a ver esa empatía. No quiere decir esto que tenga una amistad con ellos o que hablo con jamás, pero simplemente solté. Ujú. No tienen que ser presentes en tu vida para decir perdone. Si pudieras frotar una lámpara mágica y saliera un genio y te dijera, te puedo regresar a tu pasado y evitarte todo ese dolor, ¿qué dirías? Gracias, no. Porque gracias a todo ese proceso soy la mujer que soy hoy día. Gracias a eso puedo escribir mis libros, gracias a eso puedo ponerme al servicio de miles de mujeres que han pasado por lo mismo. Y si no lo hubiera vivido, no tuviera la experiencia para poder acompañar, ser empática y entender.
el proceso de cada una de las personas. Si pudieras viajar a ese momento con esa niña que decidió salirse por primera vez de su casa, ¿qué le dirías? Que lo hizo bien, que lo hizo bien, que no tenga miedo y que esta mujer adulta va a estar con ella siempre. Y que a veces sale, esa niña quiere hacer berrinches y quiere organizar acá y le digo, no, ya tuviste tu tiempo, a ti ahora te toca ser feliz y gozar, disfrutar lo que la adulta ha construido para ti A tu hija, a la que falleció, la sientes presente. todo el tiempo. Eso me liberó de la culpa. Mm, ¿Qué le dirías a tu hija? Que la amo con todo el corazón y yo hablo con ella todo el tiempo. Yo decidí que va a ser una parte fundamental en mi vida, en el aspecto de que gracias a ella me dio la fuerza de compartir, de, de no callarme estas historias que cuento porque resignifiqué la historia Ujú. y ella fue esa parte de amor. No te lo puedo decir en palabras, es difícil expresarlo, pero creo que su muerte fue un acto de amor eh, para despertar, para que mamá despertara. Entonces, pues, sigue habitando en mí, toda mi vida la recordaré. Para mí es mi ángel de la guarda y sé que nos vamos a encontrar. Tus dos libros, del duelo a la reconexión. En este libro, ¿qué es lo que va a encontrar la gente? Un proceso de duelo, ¿cómo se vive el duelo? ¿Qué es un duelo? Em, y un duelo no nada más es una pérdida de una persona, ¿no? Puede ser una relación, un cambio de país, una amistad. Hablo desde esa raíz, ¿qué fueron las adicciones para mí? ¿Desde dónde vienen? El no tener vergüenza y reconocer y decir fui alcohólica, ¿desde dónde viene? ¿Por qué fumaba tanto? Hablo mucho de las adicciones, pero también hablo en este proceso de cómo encontré la paz en Dios, cómo me reconcilié con Él, cómo me sacó del lugar donde estaba y gracias a todo eso, pues estoy aquí. Y trozos de mi alma. Trozos de mi alma es una historia, esa es una autobiografía donde te cuento cuál fue mi historia, desde dónde muchas veces no entendemos a las personas o sus comportamientos, sus actitudes, pero nadie sabe lo que tú traes cargando. Es importante no juzgar, no vivir desde la culpa, tener una reconexión contigo misma, ponerle nombre a cada uno de los procesos que vivimos. A mí me daba miedo decir fui abusada. ¿Por qué? Yo no hice nada malo. No te define. ¿Me entiendes? Entonces sí, nos pasó todo esto es una historia, pero esto no es Marisol. Ujú. No soy lo que me pasó. Eso es trozos de mi alma, el aprender a perdonar, a soltar y a vivir sin tantas cargas. Eso es lo que comparto en trozos de mi alma. Algo que le quieres decir a la gente que te esté escuchando, que sienta que esté pasando ahorita por un mal momento. Yo creo que lo más importante que yo pudiera decir es confía en ti, cree en ti. En todo este proceso de abuso pierdes la confianza, la seguridad, la autoestima y crees que no hay opciones. Pero cuando tú empiezas a amarte, empiezas a ver desde diferentes lados todos los procesos. Y algo que yo aprendí que para poder amar a Dios es amarme a mí misma. Cuando tú aprendes que sola no puedes y que es necesario pedir ayuda, las cosas cambian. Así es de que si tú estás viviendo una situación difícil, un proceso, levanta la mano. No tengas pena, no tengas vergüenza, pide ayuda. Hay profesionales en todas las áreas, depresión, ansiedad, eh, intentos de suicidio. Y siempre va a haber un especialista, un psiquiatra, un terapeuta holístico, lo que te pueda Crea tu acompañar red, agárrate de donde puedas. donde sea. Ujú. Y empieza a creer que sí puedes salir de ahí, que sí mereces y créate esta segunda oportunidad de ser feliz. La gente, ¿dónde puede conseguir tus libros?
Están en Amazon. Los dos los pueden encontrar en Amazon, en Editorial Was también en línea. Y si viven en Estados Unidos, me pueden contactar directamente y yo se los puedo enviar a su estado donde estén. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Puedes ir a mi página web, que estoy como marisoltafolla.com, o también me puedes seguir en Instagram, que estoy como tafolla_marisol. Marisol, te agradezco mucho que hayas venido a la Red del Podcast. Muchísimas gracias. Y amigos, acuérdense, ayúdenos por favor a compartir este episodio en especial, se los pido de favor, para que más gente le llegue esta gran historia. A lo mejor escuchar esta historia le puede dar esa semilla de esperanza y empezar a hacer cambios en su vida. Comparte, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente episodio de La Red del Podcast. Esto fue La Red el Podcast con su servidor Heriberto Villicaña. Tu historia aún no está escrita y el único que puede cambiarla eres tú mismo. ¿Estás listo?